Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos momentos de conversación, estas conversaciones con la historia. Hoy estamos en el estudio TA, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Mi nombre es José Rafael Rivero, soy periodista venezolano, apasionado, digamos, embelecido por el arte, por la música. Y desde acá, desde Vigo, desde Galicia, donde me encuentro en este momento, hemos pretendido, este equipo de trabajo, llevar a ustedes conversaciones que nos permiten conocer la historia de este lugar y por supuesto también usar ese conocimiento que transferimos a través de estas entrevistas. Quiero invitarles a seguir las cuentas del Estudio TA, que es este lugar donde estamos, agradeciendo siempre a nuestro querido Tono Alcalde por la oportunidad, y también seguir mis cuentas en las redes sociales, José Rafael Rivero TV, en Instagram, en Twitter, en TikTok, por ahí pueden encontrarme. Hoy tendremos entonces la oportunidad de dialogar con un gran artista, con un ser humano que ha entregado su capacidad artística a formar también generaciones que puedan servir de resonador hacia este tema del canto lírico, del canto de la ópera. Como siempre lo hago, voy a leer una frase para iniciar la conversación y luego leer una semblanza que nos permite tener una idea somera de quién es el entrevistado. La que quiero compartir con ustedes hoy, esta frase, está ligada con un artista venezolano, Carlos Cruz Diez, que dice: el arte es el vehículo entre el hombre y las cosas de una época. Por eso, los misterios se aclaran gracias a los artistas. José Pérez Pérez es un apasionado del canto y la voz humana, con una distinguida carrera como científico, maestro, promotor y creador de talentos en la interpretación, composición y proyección escénica. Su vasta experiencia y trayectoria como tenor de la ópera lo han llevado a recorrer los teatros más prestigiosos de Europa y ha compartido escenario con leyendas de la ópera como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Montserrat Caballé y José Carreras. Formado bajo la tutela de maestros del bel canto de renombre mundial como Genoveva Puig, Alfredo Kraus, Gino Becchi y Jaime Puig, José Pérez, inició una exitosa carrera operística que fue interrumpida por problemas de salud, y este desafortunado giro lo llevó a retirarse a su tierra natal, Gondomar, aquí en Pontevedra, donde decidió transformar su pasión en una misión de vida, fundando la productora Vocalitis. Vocalitis se ha convertido en un semillero de talentos, preparando artistas de la nueva generación en Galicia y potenciándolos hacia una carrera de destacados solistas de la música también popular. José Pérez diseñó un sistema de enseñanza personalizado que ha cosechado numerosos éxitos. Desde el año 2006, como fundador y presidente de la Asociación de Artistas Vocalitis, ha emprendido junto a la soprano cubana Dania de Alfonso una serie de acciones socioculturales y conciertos dedicados a la promoción de jóvenes intérpretes y compositores tanto nacionales como extranjeros en la región. Su dedicación y compromiso con la cultura y la música continúan inspirando y guiando a las futuras generaciones de artistas. ¿Cómo estás, maestro? Bien, estoy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. De todo esto que decimos, ¿qué dices tú? ¿Es cierto o no es así? Es cierto, sí. ¿Sí? Cierto. ¿Cuánto camino recorrido? Mucho. Mucho más de lo que he pensado. Pues, nunca. Pero bueno. ¿Qué fue lo que hizo que tú decidieras formarte como cantante de ópera? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Me formé como cantante de ópera porque yo he comenzado de niño a cantar, pero para los pájaros, subía un castañero que había ya en el sitio y me ponía arriba cantando y la gente venía y me daba dinero. Entonces
no por el dinero, sino por el placer de escuchar a la gente que venía a verme. Pues bueno, la voz es algo que fue un don que he tenido, pues una cosa genética, hereditaria, pero también ahí dediqué toda mi vida a estudiar sobre todo eso, porque no me quería conformar solamente con eso, sino con todo lo que está dentro del canto y la voz humana. Entonces, al estudiar sobre la voz humana, pude trabajar con mucha gente y pude ayudar a mucha gente. La mayor satisfacción mía es lo que ha ayudado a la gente, porque es el único que me lleva a este mundo. Lo otro no. Lo otro es una riqueza efímera, se va como el dinero a pólvora. No, es el placer de conquistar gente humana que hace cosas bellas y sobre todo que mueve la voz. Eso es fantástico. Que se dice que el primer instrumento que ha puesto en marcha o que ejecuta el ser humano es la voz. Sí, claro. La voz comienza por el significado de dos cuerdas vocales que se produce un ruido. Ese ruido se va transformando hasta que aparecen los repliegues eses movidos por la mucosa, y la mucosa va perfilando los sonidos. Eso es una cosa importantísima, porque el movimiento de esas cuerdas y de esa mucosa va a hacer que se haya variaciones en la voz. Y de ahí viene la afinación, de ahí viene la colocación, de ahí viene el poder de transformar. Transformar una voz no solo es la voz, sino la voz es el poder del alma. El alma, la visión del alma que uno tiene, transformarlo a la voz y a la interpretación y a la musicalidad. Una persona sin musicalidad no es bonito. Un violín mal tocado es horrible. Un violín bien tocado es divino. Claro. La voz pasa igual. La voz es aire, ¿no? Sí. Aire fundamentalmente, y lograr esa confluencia de varios elementos. La voz no es aire. La voz es la voz es el desecho del aire. Nosotros inspiramos aire con oxígeno, y el oxígeno lo retenemos y lo transformamos en dióxido de carbono. Cuando ese dióxido de carbono sale, va a ser la función de la voz. Entonces es cuestión de echarle aire a la voz. Pues si echas aire a la voz, enfermas la voz. Si tú trabajas el dióxido de carbono, solamente vas a mejorar la voz, porque eso no te va a hacer daño, porque viene con la temperatura ideal para la voz, viene con ningún tipo de esfuerzo, sale por sí solo. Entonces eso se multiplica. Entonces, claro, es un trabajo muy, muy especial para que podamos tener una voz significativa, una voz que gusta a todo el mundo posible, pero bueno, no siempre se gusta a todo el mundo. Se gusta a quien se gusta. Pero bueno, qué bonito sería tener esa voz como la tienen los pájaros, ¿no? Los pájaros son fruto de la naturaleza divina. Entonces nosotros, si dice, es una voz divina, eso es bonito. Es una voz preciosa, eso es bonito. Todo que sea sobre la voz humana, que esté ahí. Y claro, como yo siempre digo que la voz es el brazo más largo del hombre, yo lo descubrí estando en Italia, porque yo me vi ante el gran sitio donde estaban los herreros, el poder italiano, y ahí vi que, dije yo, ¿cómo puede ser que antes un hombre con el cuerpo, con la fuerza, con la energía, vencía aquí, pero ahora el hombre vence con la voz, con la palabra? Con la palabra convence, con la palabra llega, y la palabra llega a todas partes. Claro, pues el poder de la voz, el poder de la palabra. Incluso alguna vez me dijo algún profesor de la Facultad de Comunicación de la universidad que incluso estos sonidos que nosotros emitimos, estas palabras, van hacia algún lugar, están en algún sitio de la esfera de nuestra existencia. Caminan siempre hacia la esfera exterior y siempre van ahí sonidos, porque el sonido nunca termina, siempre muere. Es como cualquier explosión que se crea, va a siempre subir a lo infinito y se va al infinito. No obstante, no desaparece, pero queda en el infinito.
Entonces, a veces quedan esas voces que están no grabadas, sino en la mente de las personas. Muy bien. Si hablamos de abrir la glándula pineal y desarrollar un sonido más allá, podríamos ver muchas cosas, pero nosotros no estamos a esa facultad. Hay personas que tienen un poco la facultad esa, pero eso porque miran el color, calculan por color, tienen otro punto de vista. Claro, es importante lo que te comentaba en aquella oportunidad de qué tipo de sonidos puede emitirse a través de la voz, porque hay personas que tienen unos colores, hay otras personas que tienen otras capacidades para cantar. De pronto una voz más aguda, más pastosa, da otro color. Infinito, porque la voz es el alma de la persona. Y el alma de la persona, si es grande y es bella siempre. Claro. Y si no, siempre va a tener ese sonido. Más bien, no diría feo, porque la voz nunca es fea, pero no es tan agradable como la otra. Entonces, una voz agradable, bella, una voz que te cautiva interiormente, te cautiva espiritualmente, es una voz que dices es divina. Claro. En alguna ocasión leía un trabajo hecho a Plácido Domingo y entendí por lo que escribía la colega periodista que él, cuando inició su carrera como tal, no llegaba a las notas de tenor, sino que lo fue consiguiendo a través del ejercicio, a través de la disciplina, de la práctica. Es decir, que la voz puede... Esta pregunta te la hago porque es una cuestión como técnica, ¿no? Para entender si realmente todas las voces pueden llegar hasta cierto registro que permite ser considerado, en el caso de los hombres, como un tenor, que es donde se llega, hasta donde tengo entendido, las notas más agudas. No solamente a las agudas, porque no es llegar y alcanzar esos sonidos, porque esos sonidos es vibración, es color, vibración. Entonces, Plácido Domingo, efectivamente, él es un hombre que fue un barítono, pero, y sigue siéndolo, pero un color de voz preciosa, sensacional, es una persona maravillosa, es un hombre que yo conocí personalmente y que no hay palabras para decir lo encantador y persona buena que es para mí. Digan lo que digan, pero yo siempre digo lo que digo yo. Lo que digo yo es que para mí fue maravilloso. Entonces, Plácido Domingo ha hecho un gran trabajo, trabajando enormemente desde sus padres y desde su técnica vocal para buscar esa vibración del tenor. Y consigue una voz de tenor donde realmente la redondez de su voz, en el pasaje de la voz, se representa con una amplitud. Entonces es una voz única, porque es una voz con esa amplitud que otros tenores no tienen esa amplitud. Tiene otra belleza, porque todas las voces son bellas, no hay ninguna voz fea, pero todas las voces son bellas. Unas más agudas, otras más... Eso no tiene que... Es como si un salto mide 1,10 m, 1,20 m, 1,80 m, 2 metros. Eso es igual. Pero realmente, a donde llega uno, llega el otro. Y así que, si logra encontrar la vibración, va a llegar a esos sonidos. Claro, él trabajó mucho para encontrar esa vibración. Y la encontró. Y la encontró con una sensibilidad y una cosa fantástica. Y, bueno, tengo problemas de expresión porque hace cuestión de 10 años tuve hitos y eso ha hecho lugar a que yo no me pueda expresar ahora tan bien como quisiera. Claro. Pero perdón a todo el mundo que me escucha que no estoy con esa condición. Pero bueno, digo lo que pienso realmente y lo que es. Claro. Esas experiencias escénicas que tuviste con figuras como Montserrat Caballé, con el propio Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, ¿qué recuerdas de esos momentos? ¿Cómo describirías esos momentos? Son recuerdos fantásticos donde realmente cualquiera de ellos, Montserrat en paz descanse, era divina como cantante, divina como persona, divina como ser humano, porque más que cantante era una gran artista y una gran persona. Entonces yo recuerdo estar con Montserrat Caballé en sus reuniones, con una cena con ella,
compartir con el teatro. Y en el teatro ver, por ejemplo, como ella tenía que ir a cambiarse y se quedaba para ir apuntándome la letra de lo que yo iba a cantar. Y eso no lo olvidaré nunca. Ella fue divina. Era una voz divina y una voz preciosa. Y así que es hermosa. Pero por todas ellas, esta experiencia que tengo con mucha gente, fantástica. Por eso los cantantes son una raza especial. Porque tienen que estudiar mucho para llegar ahí. Si no, no llegan. Entonces hemos también estudiado mucho. Y estudié mucho, trabajo mucho. Y bueno, como Plácido, como Carreras, como Arragál, que Arragál es una de las voces mías favoritas por el color de la voz. Y bueno, y Alfredo, bueno, un gran técnico, una gran persona, una persona muy metódica, muy, muy fantástico. Su voz, su inteligencia para cantar. Es tu mentor, Alfredo Krause, fue tu profesor. Sí, fue mi profesor. Fue mi profesor y bueno, hemos compartido mucho. Quizá me quisiera compartir más con él, pero bueno, no, la vida es lo que es. Entonces, pero yo, bueno, él venía a Barcelona, yo siempre lo esperaba que viniera y él siempre me recibía. Entonces tuvimos, bueno, muchas conversaciones, muchos de trabajar juntos y hacer cosas, y eso es fantástico. Y otro, Vicente Sardinero, otro barítono fantástico, una voz maravillosa, también, que ha sido compañero casi de escuela conmigo. Entonces, pues bueno, hay muchos de ellos. Sí, y ¿qué te dejó en la mente o en el ejercicio de esa profesión haber compartido con el maestro Krause? ¿Qué punto fundamental pusiste en práctica? Krause tenía una precisión en el canto, una precisión perfecta. Era muy metódico, era muy calculador, y su voz, siendo una voz de tenor lírico, tirando ligero, pues él cantaba su repertorio, nunca se salía de su repertorio para no estropearse, y siempre cantaba su repertorio y era excelente. Era como decir una persona con esa finura, esa delicadeza de cantar, que cantaba y que estudiaba frase a frase y vocal a vocal para poder significar y tener el poder de la palabra. Entonces tenía un poder de la palabra que lo que cantaban, escucho así, sientes eso. Pues Alfredo cante una ópera, el canto verde, después le digo mucho, cante una ópera o cante zarzuela, siempre entenderás la voz de Alfredo. Siempre está allá. ¿Cómo enfrentaste esa contingencia de salud que hizo que te alejaras de los escenarios y te motivó a hacer otras cosas? Bueno, porque cuando yo empiezo a tener un problema cardíaco por fibrilación auricular, entonces cuando yo me agachaba para hacer un gesto pues me mareaba y me caía. Entonces los médicos me dijeron, no, mejor que dejes esto, porque un día cualquiera te quedas en el escenario. Entonces yo no quiero quedar en el escenario, pero bueno, me vine a mi tierra, pues tuve que pasar un túpido velo por todo eso delante, de poder que no existiera nada de eso, y poder existir en otro campo. Y dije yo, voy a crear yo aquí grupos y voy a crear gente que cante. Entonces, de ahí empiezo a formar gente que cante. Y voy descubriendo cosas muy importantes con respecto a la voz. Porque ahora todo el mundo opina sobre la voz, pero la voz no hay nada que opinar, solo hay que hacerla. Solo hay que hacerla, sí. Y esa experiencia con Vocalitis, ¿cómo la puedes describir? Vocalitis es una cosa que yo creé para este significado. Para vocalitis es de vocalizar, vocalitis y vocalizar. Entonces yo quería vocalizar y empezar a vocalizar a la gente, trabajando en la vocalización. Porque la enseñanza que yo había tenido había sido de vocalización. Pero entonces voy pasando y voy descubriendo que no solo la vocalización,
sino de la organización, la dicción, la forma de cómo interpretar una frase, de cómo decir una frase, cómo ver la frase, cómo caminar encima de lo que es la música y la armonía, y poder sentir la armonía a la vez que sentir la música. Entonces eso es creo Vocalites. Y Vocalites, claro, empieza a trabajar con posiciones de gente que viene a mis clases y que voy preparando y que voy viendo que al cabo del tiempo va resultando que esa voz encuentra el punto del sonido. Yo diría que la voz es igual que un árbol. En el árbol tiene 7 vías, 7 conductos directos a la tierra. 7 vías, 7 autovías. Y una de esas autovías aparece en la recóndita esquina, no se sabe dónde, aparece un sonido. Un sonido que es cuestión de la genética, de la evolución, y todo eso, que es el sonido que va a marcar a esa persona, que tiene una vibración especial, que tiene un color especial. Y ese color, ese sonido, cuando lo extraes y lo traes a ese sitio, se fija. Y el cerebro va reconociendo y va quedando con él. Y a base de trabajar y trabajar, va quedando ese sonido en la persona. Y se hace con un sonido nuevo. Pero ese sonido a lo mejor se corresponde al tartarabuelo del otro, que es el que tenía ese sonido. Entonces, que sabía que lo tenía, pero no tenía. Entonces, aparece esa persona nueva. Entonces, esta persona trabaja ese sonido y consigue ese nivel. Nivel de cómo coger el color de la voz. Hacer que el color de la voz sea distinto. Entonces, en las notas agudas, que son las más difíciles para colorear, porque la voz, ¿qué es la voz? La voz es un grito controlado. ¿Controlado por qué? Porque la voz es un grito. La voz, un animal grita y produce la voz, pero hay de las frecuencias graves a las agudas, hay un recorrido amplio, y ese recorrido amplio va a generar todos los armonios y toda la formación vocal. Ahí se encuentra el fenómeno de la voz, del color. Entonces, cuando una persona es experta en encontrar ese color, es como decir, encuentra el color de la persona, el color que corresponde a la persona. Tenemos 20 hermanos, pero de 20 hermanos ninguno se parece a otro. Todos, cada uno tiene un toque parecido, pero no es. Claro. Escuchas uno, escuchas otro, no es. Ahora, aquella persona que coges ese sonido y lo trabajas, a base de años, consigues que esa voz sea fantástica. Pero claro, con esto vienen las enfermedades vocales, que si no trabajas en lo que te corresponde a ti, vas a estar enfermo. Vas a estar enfermo porque hay energías que te van a enfermar. Y hay fuerzas que te van a enfermar. Y hay cantar con energía es una cosa, y cantar sin energía es otra cosa. Pero las dos cosas son bellas. Pero claro, son cosas distintas. Hay que saberlas distintas. conducir. Sí. ¿En qué consiste ese sistema de enseñanza personalizado que creaste a través de Vocalitis? Consiste en eso, en poder encontrar a la persona el color de su voz, la autenticidad de voz. La autenticidad de voz, que esa auténtica voz sea puramente la persona. Es como un fotógrafo, va en un segundo determinado, hace una foto. Esa foto es lo máximo. ¿Por qué? Porque ha encontrado el punto donde en esa foto va a decir todo lo que es esa persona. Entonces, esa persona es fantástica. Entonces, la voz es exactamente igual. Pero la voz dice, me gusta esa voz porque esa voz tiene su identidad, tiene su firma, su autógrafo. Esa voz va con la firma. Entonces, esa voz cuando va con la firma es única. Entonces, no se habla de la voz porque sea mejor ni peor, se habla de la voz porque es única. Y al ser única, eso te va a arrastrar el oído a querer sentir esa voz de nuevo. Y cuando quieres sentir una voz de nuevo, no importa lo que tengas que pagar, porque pagas lo que sea para verla, para escucharla. Entonces, eso es muy importante,
Porque ser verdadero cantante es aquel que arrastra a la gente por su belleza, o por su armonía, o por su fluidez, o por su musicalidad. Eso es el que atrae a la gente. No es el que montan ahí y ponen 40.000 cosas, 40.000 historias para hacer una cosa y no es nada. No, es el que tiene que tener ese fundamento, que esta voz tenga el significado de eso. ¿Cómo percibes la formación en esos aspectos de la generación actual o de la más joven? No, actualmente. Sí. Bueno, actualmente la gente está un poco, o la gente joven evoluciona mucho, estudia mucho, porque se estudia mucho, pero en ese aspecto está un poco perdida, porque la gente quiere hacer una música rápida para hacerse millonario. Y no es millonario el que se hace la música rápida, es millonario el que es millonario ya. el que tiene esa voz divina, preciosa y tal, ese es millonario ya. No hace falta que haga nada, porque abre la boca, canta y automáticamente la gente toda va a hacer el aplauso máximo. Y cuando dice, voy a cantar en tal sitio, la gente toda va. Es esa gente auténtica, porque es la gente que va y te compra lo que sea, te hace lo que sea, te adora. Y te da las gracias por lo que has hecho. Claro. ¿Cuáles son las cualidades que tú consideras deben estar presentes en una persona para poder iniciar ese camino en el proceso de formación para mejorar la voz? Por ejemplo, si yo quisiera... Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener es la salud. La salud. No intoxicar el cuerpo con nada que sea nefasto para la voz, pero tampoco para el alma, porque la voz es el alma. Si envenenamos nuestra alma, no tendremos voz, porque la voz es el reflejo del alma. Entonces, si nosotros tenemos el alma envenenada, ¿qué voz vamos a tener? Veneno. Entonces, no puede ser. La voz tiene que tener esa condición, ser humana, ser grande, pero por humanidad. No ser grande por gritar más que un león, no. Por ser grande porque es grande. Claro, hay que seguirla trabajando. ¿Cuál pudiera referirnos alcances? ¿Cuáles han sido los alcances más significativos o más notables en todo este proceso desde que inició Vocality? Bueno, muchos alumnos que tuve, que curé de nódulos, de hiatos y de muchas cosas en la voz, porque la voz se enferma y se cura, pero hay que saber curarla, porque si no hay que operarla. Si hay que operarla es un triste sitio, porque cuando operas una voz es posible que en el sitio ese de donde pasó la cuchilla, ¿no?, ese hueco queda ahí, y alrededor de ese hueco, en las dos puntas de ese hueco, se va a formar dos nodos más. Dos nodos. Pero si es un nodo, es un pólipo, es distinto. Entonces el pólipo puede ser un pólipo. ¿Por qué sale un pólipo? Benigno, porque el pólipo puede ser benigno o maligno. Generalmente, el pólipo suele salir como sale un cáncer en cualquier sitio y puede salir en la cuerda, claro. Pero sale en la cuerda porque realmente la gente fuma, la gente bebe, la gente abusa de las cuerdas y abusa de los sonidos. Entonces eso al final puede terminar en enfermarse. Y claro, para el cáncer, con una persona que tiene cáncer de garganta, lo mejor en los primeros tiempos, lo mejor es curar el cáncer. Y después una persona, yo conozco algunas experiencias, una persona que sea intérprete, que sea cantante como tal, sufre de algún padecimiento de cáncer en la garganta, en las cuerdas vocales, ¿puede volver a cantar? Si se cura, sí. Si se cura, sí, porque la inteligencia humana es muy, muy alta. Y no es las cuerdas que cantan, es el cerebro. El cerebro se canta. Entonces el cerebro eso organiza todo. Entonces eso es el que puede hacer. Y claro, ese cerebro
Es difícil enseñarlo porque son años de estudio. ¿Cómo cambiar una persona en 4 años que tiene 20 años? Pues es difícil. Tienes que retroceder atrás y volver a ver a esa persona como 2 años. Y a los 2 años empezar a tratarlo hasta que consigues que esa voz se vuelva a poner nueva. Pero ¿cómo la consigues? Hay que tratar a esa persona desde esa edad. Buscar atrás, buscar el principio. Por eso, cuando una voz se enferma, no se puede dejar ir fácilmente al precipicio. Porque cuando está ya en el precipicio total, entonces no queda más remedio que cortar. ¿Puede una persona mejorar temas con tu método personalizado? Temas, por ejemplo, de afinación. A un cantante se le exige siempre que sea afinado. Y si desafina un poquitito, ya parece que baja esa escala de valor. La afinación no existe. La afinación es una cuestión de color. Y si tienes el color, tiene una continuidad. Pero la voz está conectada con el oído. Sí, pero es una cuestión de color. Un río baja. Tú manchas un río de una pintura y ese río va lleno de pintura siempre. El sonido es igual. El sonido te va a dar la afinación perfecta si está el sonido perfecto. Entonces, claro, la afinación se hace en el oído, conexión con el cerebro. El cerebro raquídeo hace que tú vuelvas a conectar tus estímulos y vuelvas a encontrar la afinación. Entonces, dependiendo de esa pureza de la afinación, porque la afinación en el ser humano nunca es una afinación perfecta, es una precisión imperfecta. Pero, ¿quién es perfecto en nada de la vida? No hay nadie. Nadie, claro. Entonces, perfecto es aproximado a. Pero aproximado a no es aproximado o. No. Yo voy a citar esas palabras cuando me digan, está desafinado José Rafael. No, un momento, te voy a citar las palabras del maestro. No, porque todo el mundo, claro, cree que, porque claro, una guitarra se afina por vibración. Un piano se afina por vibración. Una flauta se afina por vibración. Cualquier instrumento se afina por vibración. Pero la voz humana no. Porque nosotros no nos vibra nada. Nosotros lo que vibra es el cerebro, la cabeza. Lo que nos hace llegar. Hay una frase que tú profieres mucho que está relacionada con la voz y el alma. ¿Cuál es? Pues que la voz es el alma y el alma es la voz. Es el instrumento. El alma es el que tiene todo. Por eso, la bondad es infinita. Cuando eres infinito en bondad, eres infinito en muchas cosas de la vida. Para cantar bien, para tener una buena voz, hay que tener una bonita alma. Un alma blanca, un alma bella. Porque a veces la alma no es bella, pero también es bonita. Porque es brava, es una voz agresiva, pero también es bonita. Porque, digo lo mismo, si el violín bien afinado, aproximado a la afinación, va a sonar fantástico cuando el que toca el violín tiene el sonido del violín en la oreja. Si no hay violín que valga. Claro. Si no tiene oreja. Naciste el 22 de noviembre de 1949. ¿Este año cumples? Este año cumpliré 75. 75 años, está muy joven todavía. En medio de todo ese conocimiento, de ese árbol frondoso del que tú hablas, ¿qué te falta por hacer? Y compartir sobre todo con la gente que tiene mucho tiempo de vida y ser feliz escuchando a la gente que yo quiero. Tener tiempo de vida que estoy con personas maravillosas a mi lado. Tengo la suerte de tener a mi lado una cubana divina con la voz fantástica y otra gente que están por ahí que son fantásticos, ¿no? De mismo tono, pues es una persona maravillosa. Yo lo quiero mucho. Siempre que llamo a alguien, llamo tono. Mi tono me aguanta. Pero realmente la otra es Severita, que ya tiene sus cositas, problemas, pero bueno, también una persona que yo curé y llevé a cabo, que cante, se aficionó al piano y a componer, y ella es una máquina haciendo eso. Y bueno, mucha otra gente, de ellas pues
Diana Tarín, que es una persona que la conocí de una circunstancia especial, que ella tuvo un accidente y yo le dije, vente a estudiar canto. Y vino y empezó a estudiar y después, mira, luego llegó allá. Pero yo diría lo que llegaron muchas otra gente que hay por ahí por el mundo, que yo trabajé con ellas, y algunas personas ya ni les conozco ya, pero se fueron, porque es así. Bueno, no sé, ¿qué tal sale tiempo? Sí, ¿por qué te dicen José Pérez Perlavoce? José Pérez, porque Pérez es mi apellido, y es el apellido de mis padres, y con mucho honor los honro, porque ellos fueron maravillosos. Se van Pérez, los dos. Y entonces yo digo, cuando les dije, soy Pérez al cuadrado. Ya. Pero bueno, pero lo de Perlavoce es que yo quería encontrar en la voz un significado especial. Por y para y qué. Por la voz, para la voz. Entonces yo hago Perlavoce en italiano, Perlavoce en francés, por la voz en galego. Y todos esos significados que tienen una relación, en contacto conmigo, y digo por la voz. Y entonces, perla de voz, no perla de voz, por la voz, lucho por la voz. Y claro que sí, porque mi vida y la voz es importante. Oye, maestro, quiero agradecerte tu tiempo, la oportunidad de conversar, de poder disfrutar de todo tu conocimiento. Muchas gracias. Y que, bueno, la vida, el Creador pueda darte muchos años de salud. Quiero agradecer también a mi querido Tono Alcalde, que nos ha facilitado las instalaciones del Estudio TA. Les invito a seguir sus cuentas en las redes sociales del Estudio TA. Mis cuentas son José Rafael Rivero, mi nombre TV o TV, como ustedes quieran decirlo, en Instagram, en Facebook. Y estaremos nosotros siempre compartiendo con ustedes estas conversaciones tan edificantes que son parte de la interpretación que se produce en este maravilloso entorno del arte y de la música. Yo siempre me despido con una frase que uso desde hace muchos años, desde que inicié mi trabajo periodístico, y es esa que dice que el diálogo es el ejercicio más elevado y fructífero del espíritu. Así que será entonces hasta una próxima oportunidad. Te queremos escuchar cantar antes de que nos vamos. Algo nos tienes que regalar, ¿ah? Y así nos despedimos. Bueno, un poquito, pues bueno, estoy un poco débil hoy y desfallecido. Pero bueno, puedo improvisar cualquier cosa. La noche oscura me da, ay, para vivir. Gracias.